señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, mire lo que dice, no creeré. Qué fuerte, ¿verdad? Qué declaración tan fuerte. Verso 26 nos va introduciendo 8 días después, como dicen los colombianos, 8 días después, pero en realidad son 7, no sé por qué dicen 8, algún día quiero que me lo expliquen eso. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. En el primer acto, Tomás no estaba, ¿sí? En el segundo acto, Tomás estaba, ¿sí? Y estando Tomás, llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y esta es la parte más fuerte. No seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Dilo con sonrisa para que el que está al lado tuyo no se ofenda. No seas incrédulo, díselo, sino creyente. Suena mejor cuando uno le pone la sonrisa, ¿verdad? Ahora póngase serio. Cuando vas a retar a tu hijo, mira al que tienes a tu lado y sélo serio. No seas incrédulo, sino creyente. No puede evitar reírse, ¿verdad? Bueno, ahora esto es muy fuerte. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cierra sus ojos, por favor, y pídale que en esta mañana Dios le hable. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por hemos podido adorarte, reconocerte a través de nuestra adoración. Hemos podido consagrar, Señor, presentar a Enzo en esta mañana como pidiéndote y rogándote tu bendición, pero también ahora queremos presentar esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro espíritu y traiga el consejo para vivir una vida de fe correcta delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Déjenme hacer un breve contexto de este pasaje bíblico. Jesús había resucitado. Se le apareció a María Magdalena. Este es el relato de Juan. Se le presentó a María Magdalena. Luego se le presenta a los discípulos. Y evidentemente la Biblia especifica que Tomás en esa presentación no estaba. Y algo tremendo acontece en ese momento, porque siempre nos quedamos con que una vez que Jesús ascendió, luego vino el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo curioso es que cuando se le presentó delante de los discípulos, él dice que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Interesante. Sopló el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de la regeneración, de ser nuevas criaturas. Un hecho para tener en cuenta simplemente por mencionarlo. Necesitaría agua, José Manuel. Y el otro hecho es que él vuelve a presentarse en el camino, en el medio entre las dos reuniones. Se encuentra Tomás con los discípulos y dice, vimos al Señor. El Señor estuvo con nosotros. O sea, pasó algo increíble. Vieron a Jesús resucitado y encima Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, algo maravilloso había acontecido, ¿verdad? Y Tomás dice, mira, si yo no pongo el dedo sobre ahí las llagas del Señor en sus manos y no pongo mi mano en la abertura que tuvo en el costado, no lo voy a creer. Y otra cosa interesante para tener en cuenta, fíjese que no nombraban de que le clavaron los pies, solamente la mano y el costado, porque en esa época los romanos la parte de abajo la ataban. Entonces vuelve a aparecer el Señor y dice, pasa a vosotros. Y ahí ya estaba Tomás, evidentemente estaban los 11. Ya Judas Iscariote pasó a otra vida, ¿verdad? Y a una vida que nadie quiere pasar. Y estando los 11, el Señor entra. Yo creo que entró ya ahí, nadie se dio cuenta y dice, pasa a vosotros, ¿no? De una manera sorpresiva. Y yo creo que para el asombro de Tomás,
Tomás ve a Jesús y se habrá dicho, trágame tierra. Pero para refutar, de alguna manera para fortalecer esto, trágame tierra, Jesús le dice textuales palabras que él repitió a los discípulos. Que él le dijo a los discípulos, si no pongo mi dedo, si no toco su costado, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Y Jesús, después de repetirle, le dice, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Ahora, hasta ahí podríamos decir que era cristiano o no, porque seguía a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ahora, la diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano que no tiene fe, o eres incrédulo o eres creyente. Y hay un abismo entre la incredulidad y el creer. Y qué interesante, porque ahora que me ves, Tomás, ¿crees? Ahora que me ves, que estoy aquí delante tuyo, ¿crees? Bienaventurados. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y de eso se trata la fe. De que yo creo, le creo a Dios sin verlo. Creo por lo que la palabra dice. Creo que Jesús murió, resucitó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien trae la convicción. El sinónimo que más se le apega a la incredulidad es la duda. Incredulidad y duda van de la mano. Tomás dudó. Dudó de que Jesús había resucitado. Dudó de que Jesús se le había presentado. Ni siquiera le creyó a sus hermanos, a sus compis, a los que caminaron junto al Señor juntos, que iban de la mano. Dudó. ¿Sabe que Jesús, estando en Nazaret, dice que en un momento pasó por allí, dice que él no pudo hacer milagros en Nazaret, hizo muy pocos. Y la Biblia claramente dice, por la incredulidad de ellos. Entonces la Biblia me enseña a mí que Jesús, aún estando en esta tierra, pasó delante de personas necesitadas, personas enfermas, personas paralíticas, cojas, ciegas, personas con las necesidades típicas de la época, personas que en otros lugares de la Biblia descubrimos que multitudes le seguían, multitudes le acompañaban, multitudes estaban con él y Dios operaba, pero en Nazaret, a causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer milagros. Y si la Biblia lo anota, lo refleja, es porque hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y este domingo no, el anterior, hablamos de milagros. ¿Sí? Quiere decir que Dios no podrá hacer un milagro si en ti y en mí hay incredulidad. Porque estaría rompiendo una norma, estaría rompiendo un principio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si ya sea que tú no creas, o ya sea que no tienes la certeza, o sea, tienes la duda de que Dios lo puede hacer, quiero decirle algo, es pecado. Porque Dios nos llamó a vivir por fe, Dios nos llamó a creerle a Él. A cada una de sus palabras y a cada una de sus promesas. Dios es fiel, Dios es sí, Dios es amén. No hay variación, no hay sombra de variación. No, Dios no cambia. Dios actúa a través de la fe. Tú quieres ver un milagro de Dios, tú quieres ver Dios actuando en tu vida, tú quieres ver Dios manifestándose. Es la fe la que activa la actividad propia del poder de Dios en esta tierra. Incredulidad igual duda. La Biblia identifica al incrédulo, ya hablando de la persona en sí mismo, como alguien que si no cree es desobediente. Porque una persona que no cree y que duda no hará lo que bíblicamente Dios nos aconseja hacer, sino que definitivamente yo estoy dudando, no creyendo, desobedezco, me convierto en alguien infiel a lo que debería creer. ¿Qué es un infiel? Alguien que no se corresponde
con lo que nos debemos manifestar hacia lo que decimos de boca creer. Tomás era uno de ellos. Caminaba con Jesús. ¿Cuántos milagros? Estuvo en la presencia de darle de comer a 5.000 personas, a 4.000 personas. Habrá visto ser sanados los cojos, haber visto que Lázaro resucitó, habrá visto cuántos milagros de parte de Jesús. Ahora vienen los discípulos y le dicen, hemos visto al Maestro, hemos visto al Señor. Si yo no lo veo, no lo creo. Y si usted de alguna manera es sincero y mete su mirada hacia su espíritu, a su corazón, ¿cuántas veces, sabiendo, dudamos? Y en vez de ser creyentes, nos convertimos en incrédulos. Por ende, si Dios no se corresponde en medio de la incredulidad, nosotros no podemos ver el obrar de Dios alrededor de nuestras vidas. Yo hablo a aquellos que quieren alcanzar los milagros de Dios. ¿Sabe cómo se refería Jesús a las personas o a la generación de esa época? Le decía así, oh generación incrédula y perversa. Generación incrédula y perversa. Yo no sé usted, pero nosotros estamos rodeados a través de una generación incrédula y perversa. O sea, le hablas de Dios y pareciera que en vez de aceptar o al menos oír, se enojan que le hables de Dios. Y perversa, claro, fuera de Dios no existe nada santo, no existe nada íntegro. La perversidad, el gobernador de este mundo que domina el espíritu de las personas, sus demonios, Satanás, en este último tiempo, más sabiendo que llega su último tiempo, la maldad se multiplica, la perversidad aumenta, la sociedad se está corrompiendo cada vez más. Y hablar de santidad, hablar de integridad, y esto hablábamos ayer con los hombres en la reunión, hablar de todas estas cosas suenan raros. Pero ¿qué nos hace sostenernos? ¿Qué nos hace avanzar? ¿Qué nos hace perseverar? La fe. La fe. Es lo único que nos puede sostener. El justo debe vivir por fe. Es justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Justificados por Dios a través de Jesucristo. Debe vivir por fe. No hay circunstancia adversa, ni aun la muerte, porque Dios puede resucitar a un muerto, que pueda detener el que tú puedas creer que Dios lo puede hacer. Creemos en la voluntad de Dios, creemos que si es la voluntad de Dios las cosas ocurren, pero el factor predominante para que Dios actúe es tu fe, es mi fe. Jesús dijo a una de las hermanas de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero si creemos, la pregunta es, ¿creo? ¿Creo que hoy Dios me puede sacar de esta circunstancia? ¿Creo que Dios puede hacer un milagro en mi familia, en mis hijos? ¿Lo creo? Ahora, la realidad te puede indicar todo lo contrario, todo lo opuesto. Pero tu fe puede transformar la circunstancia en medio de esta generación que no cree. El pecado de incredulidad no puede ser aislado a un solo asunto en nuestra vida. No, si tú no crees en algo, en un área de tu vida, ya va a afectar directamente a toda tu vida. No puedes creer para algo y para otras cosas no. No puedes creer que Dios te puede dar un trabajo pero y dejas de creer que Dios te puede sanar, o viceversa. No puedes creer que Dios te va a proveer ciertas cosas y no puedes creer que Dios puede sanar el corazón de una vida, transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. No puedes dudar eso. O crees con todo tu corazón a Dios, o todo lo que Dios ha dicho, o no crees en nada. No hay términos medios. O creemos o no creemos. Por eso la incredulidad. Entonces, nos contamina. Si tenemos incredulidad en un área, se extiende a cada área, contaminando todo nuestro corazón. Podemos confiar en Dios en algunos asuntos, tales como creer que nos salva en la fe. ¿Cuántos creemos que Dios nos salva? Todos. ¿Cuántos creemos que Dios ha preparado una eternidad? Pero tal vez en un mundo natural, en medio de las circunstancias normales de la vida,
nos cuesta creer que Dios puede actuar. Creemos en lo macro, pero no creemos en el día a día. Creemos que somos algo, pero no creemos que ese que está a mi lado, que me está haciendo la vida imposible, si Dios lo toca, lo cambia. Dios quiere glorificarse en esta tierra y lo hará a través de tu fe. Lo hará a través de tu fe. Entonces, tenemos que hacer que nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, vaya en aumento. Hubo alguien que se le acercó al Señor y dice, aumenta mi fe. Hubo alguien que le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Reconoció su capacidad de creer. Y yo digo, ¿está mal pedirle a Dios, ayúdame en mi incredulidad? Ayúdame a ver que tú lo puedes hacer. Tenemos que luchar por tener una fe genuina y una fe, ampliar el abanico de la fe, ampliarlo. No solamente limitar nuestra fe a ciertas cosas. O yo aplico fe para todo o no aplico fe para nada. Porque Dios ve tu ser integral, tu manera de pensar, ve tu corazón, ve tus ojos, ve con qué ojos ves la vida. Mire, desde que yo conozco al Señor, aunque las circunstancias muchas veces me dicen que no, a través de la fe yo tengo que decir que sí, Dios puede hacerlo. Estamos sujetos a vivir por fe. No hay otra alternativa. Un creyente debe vivir por fe. Entonces, cuando el Señor dice esta palabra, yo creo que haber sido bastante duro. Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Wow, suena fuerte, ¿verdad? Suena bastante fuerte. La incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Quiero que escuche esto. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Hacemos una presunción, un análisis de las cosas, pero mayormente las presunciones vienen de nuestra razón. Yo creo que las cosas son así. ¿Sabe? ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? La fe no se razona. La fe no se razona. La fe se aplica. Ahora, que no lo entiendo, que no lo cuadro, que no sé verlo. Vamos, que la fe es desafiante. Las presunciones muchas veces traban, frenan las bendiciones de Dios. Porque está operando la incredulidad. La incredulidad trae presunción. La presunción nos lleva a usar la razón, o sea, a ver con nuestros ojos naturales las circunstancias, las palabras, las personas, y póngale el nombre que quiera ahí. Entonces necesitamos fe. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es una arrogancia que dice yo conozco el camino y actúa por su propia cuenta. Y sabe, hoy lamentablemente, aún siendo cristianos, vivimos la consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas presunciones, de nuestros malos razonamientos. Mire, yo siempre digo, más vale actúa en fe y déjate llevar, porque lo que alguien te dijo en fe, por lo que alguien te ha llevado a pensar en fe, que pensar con tu cabeza y tomar decisiones que te puedan llevar a la ruina. Si ese paralítico, como hablamos la otra vez, los amigos de aquellos que creían en Dios, tenían fe, incluso la Biblia dice que por la fe de ellos el paralítico fue sanado, abrieron ese techo, bajaron al paralítico, fue sanado. Fue la fe de alguien que impulsó un milagro en Dios. Y sabe, yo necesito de tu fe. Porque yo puedo tener crisis, puedo tener tiempos de debilidades, puedo tener momentos donde mi visión sea borrosa con respecto a lo que Dios quiere realmente manifestar. Y tal vez necesito que alguien me diga, le crees igual a Dios, tienes que creerle a Dios. Necesitamos hablar fe entre nosotros, hermanos. Operamos en incredulidad muchas veces, hablamos muy negativo.
hablamos muy borroso, hablamos muy negro, muy oscuro. La fe da apertura a nuestra vista. Eso que hoy me abruma a través de la circunstancia, una palabra de fe, alguien que me venga a alentar, me va a animar a ver a Dios en medio de todo esto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es como, ¿saben que cuando uno habla, viene alguien que un pensamiento, una frase o algo? Yo hablo negativo, viene alguien que potencia esa negatividad y a su vez viene otro y potencia porque ve lo malo, lo malo, lo malo. Voy a poner todo lo contrario a lo que Dios quiere que espere. Se va a generar la duda, se va a generar la incredulidad en mi corazón y ya estoy determinando una derrota en mi vida. Y no se trata de hablar negativo ni positivo, se trata de hablar de fe. Se trata de decir, la Biblia dice, la Biblia me anima a creer. La palabra de Dios me ayuda a determinarme y a pensar que en Dios no hay nada imposible. Porque es Dios de lo imposible. Muchos cristianos incrédulos cometen el trágico error. Cuando ellos fallan en un asunto de fe, se vuelven a la carne. ¿Sabe que acá hay un juego complicado? Hay personas que van a la iglesia. Son los primeros en creer, en orar, en venir y hacer y trabajar y servir y escuchar y obrar y todo lo que usted quiera. Pero definitivamente se presentan circunstancias donde las situaciones que yo quiero que cambien no cambian. Las cosas que le estoy pidiendo a Dios no está siendo operando, no está operativo, no veo un cambio, no veo una evidencia. Y hay personas que desisten de su fe. Dice, bueno, como esto no resultó, lo voy a hacer a mi manera. Hoy en día es una realidad en la iglesia. Nos olvidamos, como Daniel, el profeta, que oró y hubo alguien que luchando contra un mundo espiritual, la respuesta tardó 21 días. Pero Dios le declara a Daniel, mira, desde el primer día que decidiste humillar tu corazón, buscar mi presencia, buscarme a mí, yo te estaba oyendo. La fe te lleva a ser persistente, aunque las cosas no ocurran inmediatamente. Hermano, no aflojes en tu fe. Sé creyente y no incrédulo. Ahora que me ves, crees, le dijo Jesús. Bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Bienaventurados aquellos que saben esperar en la presencia de Dios y que no aflojan, sino que permanecen en la fe hasta ver las promesas de Dios alcanzadas. La fe es perseverancia, hermanos. La fe es constancia. La fe es osadía. Ser atrevido. Y discúlpeme la palabra, hacer locuras también. La fe siempre se resiste a actuar en temor. La fe no tiene miedo. La fe le cree a Dios. Espera que Dios obre. La fe nunca está dispuesta a hacer algo que suceda adelantándose a que Dios haga. Hay que esperar que Dios haga en su tiempo. ¿Cuántos saben que hoy estamos sujetos a un Dios soberano? A un Dios que tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de tu vida, de tu situación, de mi vida, de mi situación. Y aún en medio de la catástrofe que ha sucedido a través de la gota fría, en medio de circunstancias de personas que han sido afectadas, Dios también tiene el control. Y Dios de eso, a través de la fe, debo creer que hay un propósito, hay un porqué. Aunque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la tierra a través de no cuidarla está sufriendo daños climatológicos tremendos. A pesar de todo esto, a pesar de que vivimos en un mundo donde pueden acontecer cualquier cosa contraria en contra nuestra, Dios sigue actuando. Esa es nuestra fe.
Dios sigue estando. Dios sigue estando en esa situación difícil de tu vida. Dios sigue estando en medio de esos pensamientos que luchas. Pero Dios te está mirando tu puesta en fe. Aleluya. Permítame brevemente desarrollar algunos puntitos que nos lleva como consecuencia de ser incrédulos. Número 1, te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. Aunque ya hablé de esto, el Señor fue a Nazaret, su tierra, y dice que por la incredulidad que había, no pudo hacer milagros. Entonces, si tú estás esperando un milagro, pero dudas porque el tiempo se hace largo, ¿sabe que Dios a veces tiene que probar nuestra fe? ¿Cuántos saben esto? ¿Porque Dios es malo? No, Dios no es malo. Pero si tú dices creer, lo tienes que sostener. Lo voy a volver a repetir. Si tú dices creer, lo tienes que sostener en medio de la circunstancia. Y ahí es donde es probada nuestra fe. Si estás sosteniendo tu fe, créele a Dios que algo va a suceder. Entonces, muchas veces somos probados en la fe, pero lo cierto es que los milagros no sucedían porque en medio de una generación había incredulidad. Que no nos toque, ¿verdad? Cierra tus ojos a la realidad. Muchas veces nuestros ojos naturales ven una realidad que no se corresponde con el propósito de Dios. La madurez espiritual, puede que esa realidad se convierta en una ayuda para un crecimiento y madurez espiritual. Al estar debilitada nuestra fe en medio de la incredulidad, Dios no puede operar. Dice la Biblia en Marcos 16:14 que le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Le reprochó que no creyeran y fue más allá, porque endurecieron sus corazones para creer. A veces nuestro corazón se endurece porque las cosas no suceden como esperamos que sucedan. Y no le damos el espacio y el lugar a Dios para actuar en bendición, en respuesta. Repita conmigo, por favor, si es tan amable. Sin fe es imposible agradar a Dios. Número 3, te opone a la verdad. Levanta una resistencia sobre la verdad. Porque una cosa es la realidad y otra es la verdad de Dios. La verdad de Dios es propósito, es voluntad de Dios. Dice en Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando del llamamiento de Pablo, perseguidor e injuriador de la iglesia, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, Pablo reconoce que antes lo que hacía era un celo religioso, era perseguidor de la iglesia. Todo lo que hacía lo hacía por ser religioso. Pero él dice, pero era ignorante y era incrédulo. No era capaz de creerle a Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho por incredulidad? ¿Cuántas cosas hemos hecho por incredulidad? Porque no le creímos a Dios. Mira, creerle a Dios te va a dar la oportunidad de no equivocarte. Creerle a Dios te va a dar la oportunidad de no equivocarte en la vida y te ayudará a ir hacia adelante. La incredulidad te aparta de Dios y su voluntad. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquel que no cree en Dios niega su existencia. Parece que no lo escuchó. Aquel que no cree en Dios niega su existencia. Si tú eres incrédulo, si tú estás dudando de Dios, niegas su existencia. Yo no sé, pero a mí me dan ganas de decirle, Señor, quita todo corazón de incredulidad de mi vida. Tal vez te estoy fallando en un área de mi vida que no creo que tú eres capaz de hacer tu obra perfecta. Me estoy hundiendo
en mi incredulidad cuando podría salir en fe hacia adelante. Cuando Dios, el Señor le dice a Josué en ese desafío grande y poderoso que él tenía para conquistar la tierra prometida, él le demandó: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo y la valentía es propio de aquellos que sin ver tienen que desafiarse a creer igual. Y le manda que medite en su ley de día y de noche, que lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que fortalece nuestra vida espiritual y nuestra fe. Y sabe, yo me doy cuenta, hermanos, que a veces nos cuesta lograr disciplina dentro de la iglesia. No, veo que las personas, a veces me toca hablar con personas, y has hecho tu tiempo con Dios, y has leído la Biblia: hoy no tuve tiempo, hoy tuve que irme rápido del trabajo, y es triste escuchar esas cosas, hermano, porque perdemos, cuando tú no lees la Biblia, cuando la palabra activa, la palabra viva de Dios no está activa en ti, la incredulidad está a flor de salir, a flor de aparecer, porque si no hay fe, hay razón. Si no hay fe, hay mi voluntad y no la voluntad de Dios. La fe te lleva a decir: ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Saber esperar en Dios. Número 5, te quita todo acceso a lo sobrenatural, por lo tanto te lleva a vivir un evangelio religioso, carente de poder y de cambios. Qué lindo es cantar la canción que cantaba Lucas, ¿no? Sobrenatural de mamá. Y yo los veía todos. Yo estaba ahí atrás y digo: qué ritmo que tiene la iglesia, venga, va. Pero, siempre hay un pero. Y no es que les quiera pinchar el globo, pero de verdad, Dios es un Dios sobrenatural en todos los aspectos de nuestra vida. De verdad podemos cantar con esa libertad, porque el ritmo nos lleva a disfrutar la canción, que no está mal, ¿eh? Gloria a Dios que Dios nos da libertad en su casa para poder expresarnos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hacerlo en libertad. Pero lo importante de lo que tú manifiestas con tu boca es que esas palabras sean reales en ti. Mi pastora siempre decía, cuando estaba de moda esta canción, ¿no? De madrugada te buscaré, y todos lloraban, levantaban la mano. Y un día dijo: somos tan de madrugada a orar a Dios. ¿Sí? Somos así, ¿verdad? Los cristianos somos como que conocemos el libro de memoria, ¿verdad? Conocemos el protocolo evangélico, pero vamos, de pie a pa. Pero ¿cuánto? Por eso yo digo, Tomás era el evangélico perfecto, caminaba con Dios, iba con Jesús, iba a todos lados. Pero en el momento que había que creer, Jesús le dice: no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Sé creyente. Y hoy decimos: somos cristianos, pero ¿eres creyente? Soy evangélico, pero ¿eres creyente? ¿Eres un justo que vive por la fe? ¿Eres una persona que habla de cosas imposibles, de locuras? ¿O ya hoy en la vida te tratan de cuerdo? Porque me acuerdo en mi época, en el primer amor, todos éramos locos. ¿Cuántas locuras hicimos en fe? Incluso un poco en la inmadurez decíamos cada cosa, ¿verdad? Pero bendita locura, no sé, yo prefiero ser un loco pero con fe y no un incrédulo. No, un incrédulo, ¿cómo se dice cuando tienes? Bueno, no me sale la palabra. Un incrédulo intelectual. ¿De qué sirve ser intelectual si eres un incrédulo? Prefiero ser un loco y tener fe, hermano. Si tú eres fe como ese grano de mostaza, le dirías a este monte que se moviera y se fuera a la mar. Eso es locura. Un intelectual no puede decir esas cosas. Una persona que está capacitado racionalmente, donde aplicó mucha inteligencia en su razón,
La fe es complicada. Pero qué lindo que podamos ser capacitados, pero también le creemos a Dios. Número 6, te lleva a desagradar a Dios. Porque la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Escuchen esta parte buena. Es galardonador de aquellos que le buscan. Tenemos que buscar en la fe el milagro. Tenemos que buscar en la fe la bendición de Dios. Tenemos que buscar en nuestra relación personal con Dios la manifestación de Dios. Es por fe, hermano. Es por fe. Es por fe. Yo puedo estar aquí adelante adorando a Dios y tal vez no sentir nada. Pero Dios, digo, yo no sé qué me pasa, tal vez es mi condición, no sé qué. Pero yo creo que tú estás. Lo creo. Y ¿sabe qué? Terminé de decir eso y sentí su presencia de una manera tan preciosa, tan linda, tan maravillosa, que yo digo, wow, estás. Nada más que tal vez mi corazón estaba pensando en otras cosas. Pero ahora yo creo que tú estás. El tema es que es mi estado el que no me permite verte. Tal vez es mi estado el que no permite verte. Tal vez no estoy aplicando fe en medio de la circunstancia. Tú pregúntale a alguien que está pasando por el peor momento de su vida y te va a escupir todo lo malo que está viendo en esa circunstancia. Pero yo he conocido personas que en medio de tormentas, en medio de enfermedades, de cáncer, te terminan animando a ti. Te terminan impulsando fe a ti. Y ellos en un estado moribundo te están diciendo que están viendo a Dios y que en esta circunstancia ven a Dios. Eso es fe. Eso es ser creyente y no incrédulo. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Voy a hablar de características de un incrédulo. Antes eran las consecuencias y voy a ser rápido. Características de un incrédulo. Todo lo razona y aún los mandatos divinos de Dios lo razona. Pero bueno, ¿será que eso era para antes? ¿Y será que es para ahora? Y le busca la quinta pata al gato, ¿verdad? A ver si lo aplica o no lo aplica. Mira, el que tiene fe aplica la palabra, le cree a Dios y va para adelante. Un incrédulo lo razona todo, lo piensa, lo pregunta, lo recontrapregunta y será verdad. Hermano, la palabra de Dios es verdad. Y si tú la aplicas, tu fe te llevará a ver la mano de Dios. Entonces, en los asuntos de Dios, no puedes poner la mente donde debo poner fe. No puedo poner la mente donde debo poner fe. Hay veces que sí, por supuesto. Dios no se mueve por tu mente, Dios se mueve por tu fe. Esta es una de las tantas razones por las cuales el Espíritu Santo no tiene movimiento en la vida de muchas personas. La actividad propia del Espíritu Santo, la vida de Dios, tiene que ver con la fe. Con la fe. Si yo me arrodillo y le pido a Dios, lléname con tu Espíritu Santo, y no lo creo, no vas a tener nada. La fe toca el corazón de Dios. La fe llama a la puerta de Dios. La fe te anima a vislumbrar lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Entonces, todo lo que la fe, todo lo que va en contra de la fe, la incredulidad, carece de carácter lógico. No tiene lógica. Por eso es difícil hablarle a la gente de fe, porque le hablamos de cosas ilógicas. Hay cosas que solamente las tienes que creer y no tienes que preguntar más nada. Y a veces nosotros hacemos mucha fuerza por hacerle entender a los demás cómo tiene que creer. No hay una fórmula para poder creer. Es sencillamente, ¿crees o no crees? ¿Eres incrédulo o eres creyente? Simplemente es así. No le des vuelta ante una actitud en la vida, ante una imposibilidad. Tú sabes que tienes dos decisiones. ¿Creo o no creo? Nada más. No le des más vueltas. ¿Crees o no crees? Te va a ayudar muchísimo. Créamelo, le va a ayudar muchísimo. Número 2. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? El otro día hablábamos del Mar Rojo y hablábamos de la vara de autoridad. Y yo me imagino, ¿no?
Moisés vio la mano poderosa, las plagas, cómo salió con mano liberadora del pueblo de Egipto, pero le faltaba la parte más importante, cruzar al otro lado del charco. Y ver un mar tan grande como el Mar Rojo y tener a este lado a todo el pueblo de Israel y atrás a todo un ejército persiguiendo, y Dios le dice, a ver, no clames más. Dile a mi pueblo que marche. ¿A dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Dile a mi pueblo. ¿Qué hago? ¿Nos metemos al mar? ¿Qué hacemos? Usa tu vara, tío. Yo creo que si Moisés lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. ¡Pah! Qué tremendo, ¿verdad? Y esa historia la conocemos de memoria. Pero Moisés tuvo que tener fe para golpear con su vara y que el mar se abriera. No quiero pensar ni hacerme la película, pero si Moisés no hubiera tenido, porque ¿quién era la autoridad? Sabe que yo no tengo autoridad sobre tu fe. Yo no tengo autoridad sobre tu fe. Yo no tengo autoridad sobre tu fe. Tú tienes la autoridad sobre tu fe. O tú crees o tú no crees. Aunque Dios en su misericordia, por la fe de alguien que cree, tal vez puede hacerlo sobre ti. Hoy leíamos cuando en Santiago capítulo 5 dice, si hay uno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Ellos orarán y los enfermos van a sanar. Ahora, eso es fe. Estoy llamando a alguien creyendo de que va a venir a orar y que a través de esa oración puedo ser sanado. ¿Cuánto hace que no practicamos estas cosas? ¿Cuántas veces en vez de orar reaccionamos ante la situación con lo primero que se nos viene a la mente? ¿Será que tendremos que volver a esas raíces donde oramos por todo? Mire, mejor que ores por todo y no que seas un incrédulo. Eso no se usa, ¿no? De orar por todo. Mire, en mi casa tan acostumbrados a que oremos por todo, de que si no lo hacemos ya es como que falta algo. El otro día estábamos rápido porque llegábamos tarde al aeropuerto, llevaba a Belén, y claro, bueno, la maleta, llegamos tarde. Papá, ¿no oraste por mí? Ay, bueno, listo, ahí en el medio del aeropuerto, Señor, en nombre de Jesús, yo estaba orando por mi hija, cubre su vida, guarda su viaje. Qué lindo, hermano. La fe. Perdone que hable de algo que practico yo, pero bueno, les quiero compartir mi vida práctica. Funciona, quiero decirles que funciona, ¿eh? Funciona. Que funciona. Luchi, la pequeña, me llama por teléfono, pa, no sé cómo hacer, tengo que hacer esto, lo otro. Bueno, cuéntame, papi, ¿qué posibilidades tenés? ¿Qué es lo que has hecho? Nada, pa. ¿Lo hiciste todo? Listo. ¿Qué te parece si ahora oramos y confiamos en el Señor? Sí, papá, cierra tus ojos donde está. Capaz que está en medio del pasillo de la universidad. Dice, espera que me muevo, papi. Señor, en el nombre de Jesús, tu hija necesita recursos. Suelta esos recursos, Señor, porque los necesita. Y ella está pidiéndome a su papá que ore. Corté. A las 2 horas me llama, papá, me ingresaron 500 euros de una beca que no esperaba. Funciona. Dile al que tienes al lado, funciona. No seas incrédulo, sé creyente. Funciona. La fe funciona. Como dice mi esposa, estamos a una oración de distancia. ¿Tienes alguna necesidad? Estás a una oración de distancia. Funciona. ¿Será que hay algo en nosotros que nos hace ser incrédulos? ¿Será que perdimos ciertas características que nos llevan a ser creyentes en el día a día, en las pequeñas cosas? ¿Por qué tenemos que tener fe con que hay eternidad y no tenemos fe para que Dios supla algo? Si es un Dios soberano, un Dios que quiere que le traigas gloria a su nombre a través de lo que Él haga. Aleluya. Me apuro. El incrédulo es desobediente, es idólatra, porque muchos viven en la idolatría porque nunca conocieron a Dios. Se hacen, transforman ídolos, se confían en su trabajo, en lo que ganan, en lo que hacen. Número 4, crees, llevan y no de corazón.
saben toda la Biblia de memoria y tal vez no lo aplican, no lo llevan a... El incrédulo proclama que Dios sana, pero nunca ha orado por un enfermo. Creemos, pero no lo hacemos. Es ingrato, te llama suerte a lo que recibió por gracia. No puede ver a Dios, que es Dios el que suple. Entonces, como no reconoce a Dios, no tiene esa característica tal vez de decir, si Dios me bendijo, es el que me provee el trabajo, es el que me... No, entonces no le doy a Dios, soy ingrato, no reconozco que Dios es mi dador. Entonces yo no doy, soy ingrato, me confío en lo que hago. El incrédulo lo llama imaginación cuando Dios le habla. Cuando alguien dice, Dios me habló, yo tengo que creer que Dios te habla. Si de una manera correcta, Dios te habla, Dios te habla. ¿Cuántos creen que en Dios habla? El incrédulo tiene que ver para creer, como Tomás. El incrédulo tiene la palabra como un libro más y no como su realidad. El incrédulo tiene a Dios como el último recurso para resolver sus problemas. El incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. Es verdad eso, ¿eh? ¿Tú crees que puede haber algo más grande que Dios? Vamos, que tu problema es así. 0, 0, 0, 0, vamos, todo cero. Y al final aparece el 1. No es nada para Dios. Cuando Dios tiene ahí en los cielos su estrado y sus pies, la tierra es su estrado. Somos hormigas. En su soberanía somos, vamos, nada, pero somos sus hijos. Aleluya. Siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Un incrédulo siempre está cansado. Siempre está agotado. Venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Qué bueno es confiar a Dios, qué bueno entregarle nuestra carga a Dios en fe. Siempre depende de su propia fuerza. Es muy inseguro porque confía en Dios de labio y no de corazón. Es muy inseguro, los incrédulos son muy inseguros. Y será, y le verá, y pasará así, y pastor, y te escriben y te llaman. Será, porque no, hay cosas que no se cuestionan, hermano. Hay cosas que hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante, como los de Alicante. Y lo peor, un incrédulo, a ser incrédulo, no se da cuenta que la santidad es una demanda de Dios y no ve al pecado como algo tan gravoso. Se permite ciertas cosas. No cree que Dios juzga eso. No cree que Dios tiene sus ojos. Aun cuando nadie te ve, en lo oculto, en donde tus pensamientos son ocultos para todo el mundo, pero para Dios no. Y termino, Lucas. Cuando cerramos la puerta a la fe, las dudas nos visitarán y entrarán sin permiso. Cuando tú no tienes fe, el pensamiento, recuerde esto, tu peor enemigo eres tú mismo, o sea, tus pensamientos. Y tu duda es la puerta abierta a que Satanás potencie la duda. Potencie la duda. O sea, Satanás encuentra una puerta para llevarte en contra de la fe. Satanás te va a querer incitar a que no le creas a Dios. Aleluya. Concluyo de la siguiente manera. Y yo digo, ¿cómo concluyo este mensaje? Porque uno habla tanto de incredulidad, tanto de esto, tanto de... ¿Cómo concluimos este mensaje? Con un texto, ojalá no me falle la fe, que yo creo que por lo menos, entendiendo que hay gente nueva, gente que nos visita, el 80% de la iglesia lo sabe de memoria. Porque lo sabe de memoria. A ver si alguien se anima a decir cuál es el texto que va a leer el pastor en esta mañana para culminar este mensaje. Qué buen discernimiento. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestro testimonio es la fe, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios. Si la ciencia le busca un porqué a todo, nosotros creemos solamente que porque Dios lo dijo, lo hizo. De modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Póngase de pie.